Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Lenin Machado Quispe y el día de hoy voy a resolver un ejercicio del tema de trabajo. El ejercicio es el siguiente. Un automóvil de 1000 kilogramos de masa parte del reposo hasta que alcanza una velocidad de 30 metros por segundo, recorriendo una distancia de 300 metros a lo largo de una carretera horizontal. Durante este tiempo actúa una fuerza de fricción de 500 newtons. Si la fuerza que mueve el automóvil es constante, determinar el trabajo que realiza esta fuerza. Bien, lo primero que vamos a hacer para encontrar, en este caso, el trabajo que realiza esta fuerza, que es precisamente el trabajo que realiza la fuerza del motor, vamos a tener que identificar los datos que nos brinda el enunciado. En este caso, los datos van a ser los siguientes. Como el problema nos indica que hay un automóvil que tiene 1000 kilogramos de masa, a dicha masa la voy a denominar M. M mayúscula. Bien, entonces dicha masa va a ser igual a 1000 kilogramos. Ahora, también el problema nos indica que el automóvil va a partir del reposo y luego alcanza una velocidad de 30 metros por segundo. Al iniciar su movimiento desde el reposo, la velocidad inicial que va a tener va a ser igual a 0 metros por segundo. A dicha velocidad la voy a denominar V0, velocidad inicial. Entonces dicha velocidad va a ser igual a 0 metros por segundo. Ahora, el problema nos indica que luego de partir del reposo alcanza una velocidad de 30 metros por segundo. A dicha velocidad la vamos a considerar como la velocidad final. Entonces la velocidad final la voy a denominar Bf. Dicha velocidad va a ser igual a 30 metros por segundo. Bien, ahora también si nos fijamos, el problema nos indica que al haber ocurrido esto, o sea, un incremento de velocidad desde 0 a 30, ha recorrido una distancia de 300 metros. A dicha distancia la vamos a denominar D. Entonces, de 300 metros. Ahora, también podemos notar que existe una fuerza que actúa durante este tiempo. Va a existir una fuerza que actúa en el automóvil. A dicha fuerza se lo va a considerar como la fuerza de fricción. Entonces la fuerza de fricción va a ser igual a 500 newtons. Bien, ahora también nos damos cuenta que aparte de la fuerza de fricción existe otra fuerza, y esta fuerza es la que mueve el automóvil, o sea, precisamente la fuerza del motor. Ahora, como no nos indican cuánto vale la fuerza del motor, dicha fuerza va a ser desconocida. Ahora, nos piden determinar el trabajo que realiza esta fuerza, el trabajo que realiza la fuerza del motor. Entonces, al trabajo que realiza la fuerza del motor, la voy a denominar WFM. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos que encontrar dos cosas. Primeramente, la fuerza del motor y luego el trabajo que realiza la fuerza del motor. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, mediante una gráfica, representar al enunciado, para que de esa manera ustedes lo puedan ver mejor. En esta gráfica ustedes pueden observar que un auto está iniciando su movimiento. En este caso, inicia su movimiento hacia la derecha, y al iniciar su movimiento el problema nos indica que parte del reposo. Entonces, como parte del reposo, esto va a ser igual a la velocidad que va a tener va a ser igual a 0 metros por segundo. Bien, como inicia su movimiento desde este punto, entonces dicho punto lo vamos a llamar punto P, y si está dirigiendo hacia este punto, a dicho punto lo vamos a llamar punto Y. Entonces, como parte desde el punto P y llega al punto Y,
¿cuál es la distancia que ha recorrido? Vemos que la distancia que ha recorrido es de 300 metros. Y la velocidad que va a tener en el punto Y vendría a ser la velocidad final. Entonces, dicha velocidad, ¿cuál sería? En este caso, 30 metros por segundo. Bien, ahora podemos también notar, si nos fijamos en el enunciado nos describe que existe una fuerza que va a actuar durante este tiempo. Dicha fuerza va a ser considerada la fuerza de fricción. Entonces, para poder graficar la fuerza de fricción, vamos a tener que tomar en cuenta el sentido hacia dónde se dirige el automóvil. Como podemos ver, el automóvil se está dirigiendo hacia la derecha. Entonces, la fuerza de fricción se va a graficar en contra del movimiento. Entonces, dicha fuerza de fricción se va a dirigir hacia la izquierda. Bien, ahora también podemos notar también que aparte de la fuerza del fricción, existe otra fuerza. Esta fuerza le va a generar movimiento al automóvil. Entonces, dicha fuerza, como le está generando movimiento al automóvil, se va a graficar hacia la derecha, a favor del movimiento. Entonces, dicha fuerza es precisamente la fuerza del motor. Ahora, como ya tenemos establecido el enunciado mediante una gráfica, vamos a tener que identificar las ecuaciones a usar para poder determinar el trabajo que realiza la fuerza del motor. Bueno, la ecuación a utilizar para determinar el trabajo que realiza la fuerza del motor va a ser la siguiente. El trabajo va a ser igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Repasando los datos que tenemos en esta ecuación, vamos a tener lo siguiente. El trabajo va a ser igual a la fuerza, en este caso la fuerza, dicha fuerza vendría a ser la fuerza del motor. Y esto multiplicado por la distancia. ¿Cuál es el recorrido que había hecho desde el punto P hacia el punto Y? 300 metros. Entonces, la fuerza del motor multiplicado por 300 metros. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, en esta parte hemos llegado a una primera expresión. Bien, ahora, si ustedes pueden observar, para poder determinar el trabajo, tenemos que encontrar la fuerza del motor. ¿Y cómo es que vamos a encontrar la fuerza del motor? Para eso tenemos que recurrir a una segunda ecuación. Entonces, la segunda ecuación a considerar va a ser la siguiente. Sumatoria de fuerzas. En este caso, como podemos ver, el automóvil se encuentra en una carretera horizontal. Por lo tanto, las fuerzas que actúan en el automóvil se van a encontrar en el eje X. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa de dicho automóvil y esto multiplicado por la aceleración del automóvil. Ahora, tomando en cuenta esta ecuación, vamos a tener lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en el eje X, esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Reemplazando los datos que tenemos en esta ecuación, vamos a tener lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en el eje X, regresando nuevamente a la gráfica, vemos que las fuerzas que actúan en el automóvil es la fuerza del motor y la fuerza de fricción. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que vamos a hacer dicha suma de fuerzas? Como podemos ver, podemos notar que la fuerza del motor se encuentra en el mismo sentido que el movimiento del automóvil, entonces eso quiere decir que la fuerza del motor va a ser mayor que la fuerza de fricción. Así que vamos a tener que restar la fuerza del motor menos la fuerza de fricción. Y esto va a ser igual a la masa del automóvil, que es 1000 kilogramos, multiplicado por la aceleración que tiene el automóvil. Ahora tenemos que la fuerza del motor va a ser igual a 1000 que multiplica la aceleración. Como la fuerza de fricción está restando en este extremo, al pasar hacia el otro extremo va a sumar. Dicho signo negativo
pasa con signo positivo. Pero como la fuerza de fricción, ya el problema nos brinda de dato, y dicha fuerza de fricción va a ser igual a 500 newtons, entonces reemplazamos dicho valor. Tenemos más 500 newtons. Ahora, hasta esta parte hemos llegado a una segunda expresión. Bien, si ustedes nuevamente observan, se puede notar que para encontrar la fuerza del motor tenemos que hallar precisamente la aceleración que tiene el automóvil. Ahora, para poder hallar la aceleración que tiene el automóvil, vamos a tener que recurrir a una tercera ecuación. La ecuación física a utilizar es una fórmula del tema de movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces esta ecuación la voy a colocar por acá. Dicha ecuación va a ser la siguiente: velocidad final al cuadrado, esto va a ser igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado, más 2 veces la aceleración, y esto multiplicado por el cambio de posición. Posición final menos la posición inicial. Bien, para poder utilizar esta ecuación tenemos que tener un sistema de referencia establecido. Entonces, regresando nuevamente a nuestra gráfica, vamos a tener que ubicar nuestro sistema de referencia. Como el automóvil está partiendo desde el punto P y se está dirigiendo hacia el punto Y, entonces por preferencia nuestro sistema de referencia va a ser precisamente el punto P. Ahora, como ya tenemos establecido nuestro sistema de referencia, vamos a tener que utilizar esta ecuación. Entonces, tomando en cuenta dicha ecuación, velocidad final al cuadrado, esto va a ser igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. Posición final menos la posición inicial. Bien, ahora reemplazando los datos que tenemos en esta ecuación, vamos a tener lo siguiente: la velocidad final que tiene el automóvil. Entonces la velocidad final cuando llega hacia el punto Y, ¿cuál va a ser? 30 metros por segundo. Entonces, reemplazando dicho valor, tenemos 30 elevado al cuadrado esto va a ser igual a la velocidad inicial. Cuando inicia su movimiento, como está partiendo del reposo, la velocidad inicial que va a tener va a ser igual a 0 metros por segundo. Entonces tenemos 0 elevado al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. La posición final menos la posición inicial. La posición final, en este caso, como parte desde el mismo punto de referencia, o sea, desde el punto P y llegas al punto Y, ¿cuánto es lo que ha recorrido? Vemos que la distancia recorrida va a ser igual a 300 metros. Por lo tanto, dicha distancia recorrida va a ser la posición final. Entonces tenemos 300. Uy, ya se acabó ya. Entonces tenemos que 300 menos la posición inicial. En este caso, como está partiendo desde el mismo sistema de referencia, la posición inicial precisamente va a ser 0, porque todavía no había recorrido nada. Entonces tenemos menos 0. Ahora esto nos quedaría 30 elevado al cuadrado, esto va a ser igual a 900, 0 elevado al cuadrado, como 0 elevado al cuadrado va a ser 0, entonces esto no va a afectar en nada. Más, primero desarrollamos lo que se encuentra dentro del paréntesis, tenemos 300 menos 0, como 0 es un valor nulo, entonces dicho valor no va a afectar nada. Ahora tenemos 300 multiplicado por 2 veces la aceleración. Entonces 2 por 300 nos quedaría esto 600. 600 multiplicado por la aceleración, vamos a tener lo siguiente. Si ustedes observan, podemos eliminar los ceros. Entonces tenemos que la aceleración va a ser igual a 9 dividido entre 6.
9 dividido entre 6 va a dar un valor de 1,5, pero cabe señalar que la unidad de la aceleración va a ser expresada en metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos que la aceleración va a ser igual a 1,5 metros por segundo al cuadrado. Ahora, como ya encontramos la aceleración en esta expresión, en la expresión 3, vamos a tener que reemplazar la expresión 3 en la expresión 2. Reemplazando 3 en 2, nos va a quedar de la siguiente manera. Reemplazando 3 en 2. Bien, tenemos lo siguiente. Copiamos nuevamente la expresión 2. Fuerza del motor va a ser igual a 1000, que multiplica a la aceleración, más 500 newtons. Ahora tenemos que la fuerza del motor va a ser igual a 1000, que multiplica la aceleración. En este caso reemplazamos el valor de la aceleración, que es 1,5, y esto más 500. Ahora tenemos que la fuerza del motor va a ser igual a 1000 multiplicado por 1,5. Esto va a ser igual a 1500 más 500. Ahora tenemos que la fuerza del motor va a ser igual a 2000. Pero 2000, ¿qué? Como la fuerza del motor es, en este caso, va a ser una fuerza, y dicha fuerza, las unidades que se mide la fuerza, dichas unidades van a ser newtons. Entonces dicha fuerza va a tener la siguiente unidad. Ahora, como podemos ver, hemos llegado a esta expresión. Entonces en esta expresión hemos encontrado la fuerza del motor. Dicha expresión vendría a ser la expresión 4. Ahora, para poder determinar el trabajo, que es precisamente lo que nos piden hallar, vamos a tener que reemplazar la expresión 4 en la expresión 1. Reemplazando 4 en 1. Ahora, esto nos quedaría de la siguiente manera. Copiamos nuevamente la expresión 1. Entonces tenemos que el trabajo va a ser igual a la fuerza del motor multiplicado por 300. Ahora tenemos que el trabajo va a ser igual a la fuerza del motor, en este caso ya lo habíamos encontrado, que es 2000, y esto multiplicado por 3000. Bien, ahora tenemos que el trabajo que realiza la fuerza del motor va a ser igual a 600.000 joules. 600.000 joules. Este valor tiene que estar expresado en joules porque joules viene a ser las unidades del trabajo. Bien, ahora como ya hemos encontrado lo que nos pide determinar el problema, podemos decir que el trabajo que realiza, en este caso, dicho automóvil, al haber recorrido una distancia de 300 metros, esto va a ser igual a 600.000 joules. Muchas gracias, eso ha sido todo.